Vamos a comenzar leyendo lo que leímos esta mañana, capítulo 10, desde el versículo 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y ahora lo que vamos a ver hoy, ahora en este momento, a la tarde. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Amén. Como termina, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Este versículo nos muestra que es como una continuación del capítulo 9, cuando Jesús abrió los ojos a ese ciego. Es como si hubiera tenido el mismo auditorio escuchándolo. ¿Y qué tenía en mente el Señor? Y como termina el capítulo 9, tendría quizás en mente a ese ciego que lo habían expulsado de la sinagoga, ¿no? Y por eso esta alegoría, por supuesto que está dirigida a los pastores, los fariseos de esa época, a los que estaban en eminencia, ¿no? Él estaba, me supongo que estaba así muy triste por la actitud que habían tenido hasta ese día las autoridades, los fariseos, y él veía cómo esas autoridades maltrataban a sus ovejas, a las ovejas, al pueblo de Israel. Nosotros, sería ahora una buena oportunidad para hacer un pequeño repasito chiquito de cómo eran estos fariseos, ¿no? Y de lo que hemos visto en estos últimos tiempos, desde que tomamos la enseñanza de este estudio de Juan. Si vamos a capítulo 1, versículo 11, ya nos dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos
no le recibieron. Ya en el capítulo 1 hay un sinsabor de que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Si esos fariseos y esos pastores de esa época hubieran reconocido al Señor, ellos mismos hubieran llevado a las ovejas. Pero todo lo contrario, ellos fueron sus peores enemigos, ¿sí? Ya en San Juan, capítulo 2, vimos cómo el Señor tuvo que echar del templo con un látigo a los cambistas, a los que hacían negocios dentro de la casa de Dios, a los que vendían ovejas, a los que vendían los animales para la ofrenda. Todo ese negocio montado, ya en el capítulo 2, Jesús tuvo que empezar a pelear con esa gente. ¿Por qué? Porque los pastores estaban ahí y estaban seguros, en cómplice con toda esta situación, dejando que la casa de Dios se haya transformado en un formidable negocio, donde una vez al año en las Pascuas se reunían todos los judíos y era ahí un motivo para obtener ganancias. En el capítulo, no solo eso, que el Señor tuvo que hacer un látigo y sacar los latigazos y tirar las mesas de los cambistas, sino que fueron enfurecidos a preguntarle qué señales hacía y por qué hacía esas cosas, no reconociendo que lo que Jesús estaba haciendo era lo correcto, no reconociendo que Jesús había venido a limpiar ese templo que se había convertido en un negocio y había dejado de ser la casa de Dios. Ellos eran la autoridad, ellos eran los responsables, y todavía cuestionando a Jesús con qué autoridad hacía estas cosas, sin ponerse a pensar si lo que estaba haciendo era realmente para bien de las ovejas. En el capítulo 4, cuando vimos la lectura de la mujer samaritana cuando se encontró con Jesús, hay una frase que dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué no se tratan entre sí? Porque los pastores de esa época decían que los samaritanos eran una porquería, porque se habían juntado con otros, se habían mezclado con otros, y que ya no pertenecían al pueblo de Dios. En vez de cumplir su trabajo como pastor, de ir y sacar lo vil de lo precioso, de pronunciar la verdad, de hacer volver a aquel que estaba equivocado. No, ellos incentivaban esto y era un deshonor pasar por Samaria, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. También fallaron ahí los pastores de esa época. En San Juan capítulo 5 dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Pero ellos estaban enfurecidos porque Jesús sanó a un paralítico un día de reposo. Ellos no vieron una multitud de enfermos, de ciegos, de paralíticos, esperando el movimiento del agua. No tuvieron misericordia, no tuvieron lástima. No, fueron enfurecidos a atacar a Jesús porque sanó a uno de todos esos, que era una multitud, dice el primer versículo de ese capítulo, enfurecido por sus reglas, enfurecido por sus doctrinas de hombres, y atacaron a Jesús y despotricaban contra él porque había sanado a un paralítico en el día de reposo. ¿A dónde estaba el amor por las ovejas? ¿A dónde estaba la misericordia por el herido, por el que estaba sufriendo? No. Y dice, el mismo capítulo 5 dice así: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¡Qué maestro de amor y de paz estos pastores! Dice que procuraban matarle. Nunca iban a sacar la palabra de Dios para hablar con Jesús. Nunca iban a ir con una actitud de humildad. ¿Por qué haces estas cosas? Sentémonos, enseñanos. A ver, quiero conocer. No. Como le destruyeron su negocio,
como la gente se iba tras él, como muchos decían, este es el profeta, este es el elegido, la rabia se le subía, y ya en el capítulo 5 lo vemos, procuraban matarle. En el capítulo 5, versículo 42, una cosa dijo Jesús, dijo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. San Juan 5, 42. Les dijo a los fariseos, yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Hermanos, dirigían una congregación, eran supuestamente los guías de los ciegos, la gente iba ahí buscando la paz, el encuentro con el Señor, pero se encontraban con líderes que no tenían el amor de Dios. Yo conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Dice capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creéis, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ellos fueron una élite que buscaban la gloria los unos de los otros. ¿Sí? Dice capítulo 7, versículo 13. Algo que el hermano Raúl lo vio esta mañana. ¿Qué forma tenían de ministrar a la iglesia? ¿Qué forma tenía de dirigirse al pueblo? Que capítulo 7, versículo 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él, o sea, de Jesús, por miedo a los judíos. Impulsaban el miedo, ¿sí? ¿Por qué los padres lo dejaron abandonado al ciego? Le dice, pregúntenle a él, ¿por qué? Porque le tenían miedo que lo echen de la iglesia. ¿A quién? Estos dirigentes de la iglesia. Así se manejaban, con miedo, con prepotencia, con fuerza. ¿Se acuerdan cuando mandaron a los alguaciles a prender a Jesús? Y vinieron y los alguaciles dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Por qué no lo prendiste? Es que nunca hombre ha hablado así. Y ellos le dijeron, ustedes también fueron engañados. O sea que ellos creían que Jesús lo único que podía llegar a ser es un engañador. Y ahí empezaron a decir, ¿acaso creyeron en él los fariseos o algunos de los principales? Pero esta gente que no conoce la ley maldita es. Hermano, ¿para qué estaban ellos? Para que la gente conozca la ley, para ser enseñados. Todavía despotricaban con la congregación porque no sabían la ley. ¿Y para qué estaban ellos? Sino para enseñarla, sino para darla a conocer. No, ellos eran una élite, como dice acá, que buscaban la gloria los unos de los otros, pero se enseñoreaban de estas ovejas. Todo esto veía el Señor. Si vamos a Marcos capítulo 12, está la parábola de la viña, donde el dueño de la viña los dejó a unos labradores, y estos labradores se apoderaron de la viña. Y cuando vino el Señor a buscar un fruto, mataron a un siervo, a otro, envió a su hijo y lo mataron a su hijo. ¿Por qué decía estas cosas el Señor? Porque él veía la clase de dirigente que se encontró cuando vino a visitar a los suyos, y que por esa causa los suyos no le recibieron. Por supuesto que esta alegoría estaba bien en contra de los dirigentes de esa época. ¿Se acuerdan cuando capítulo 8 encontraron una mujer, capítulo 8 de San Juan 8:5, cuando le presentaron una mujer a Jesús y queriendo que Jesús diga algo para que la apedreen? ¿Se acuerdan? Eso era la dirigencia de esa época. No le importaba las almas, no le importaba el dolor. Lo único que hacían eran tejes y manejes en la oscuridad, porque ese mismo versículo dice, y esto hacían para poder acusarle. Todas estrategias, todas cosas desde la oscuridad. Habían decidido en la oscuridad matar a Jesús. Todo. Por supuesto que el Señor era eso lo que tenía en mente,
y la gota que colmó el vaso es este ciego que expulsaron de la sinagoga. Si había una oveja en la sinagoga, ese ciego se había convertido y lo expulsaron. Jamás abrir la palabra, jamás enseñar, todo por la fuerza. Cuando fuimos a San Juan capítulo 9, versículo 2, cuando vieron al ciego, los discípulos, que hasta hace poco eran ovejas de esa clase de líderes, le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque esa era la enseñanza que recibían de esos líderes, que cuando uno estaba paralítico o estaba ciego o estaba herido, era porque había pecado o él o sus padres. Qué corazones duros, hermanos. ¿Se imaginan ustedes viviendo en esa época? Tenés una desgracia, ni la querés contar, porque si tenés un problema, van a decir que fue porque estamos en pecado, o porque pequé yo, o porque pecaron mis hijos. Miedo de hablar con los hermanos. Vergüenza, si tenías una desgracia, si tenías la desgracia de tener un hijo ciego, un hijo sordo, un paralítico, era una vergüenza porque ya todos veían y habían enseñado esto. O pecaron ellos o pecaron sus padres. Hermanos, esa era la forma de conducirse. Por eso arranca capítulo 10, versículo 7, que decimos hoy. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Hermanos, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Hermanos, capítulo 1, 7, él se definía como un pastor, y acá comienza diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Si podemos poner un momento un redil, ¿no? Un redil es como si fuera un cuadrado o un rectángulo, a donde ponían adentro todas las ovejas. A la noche generalmente ponían todas las ovejas y había una sola puerta para entrar. Una sola, donde había un portero o un asalariado que guardaba esa puerta, y el pastor venía del monte, de donde sea, con sus ovejas y hacía entrar al redil. Jesús dijo, yo soy la puerta. Hermanos, es parecido al tabernáculo, que había una sola puerta para entrar al lugar santo. Así un redil, él era la puerta. Las ovejas, para alcanzar la salvación, para pertenecer al redil, pasaban por la puerta, que es Jesús. No se podía pasar por otro lado. Esta mañana Raúl nos enseñó que, veo que dice que los ladrones y salteadores. Yo siempre pensé que los salteadores eran los que iban por un costado y salteaban el alambre o el muro y entraban. No, pero salteador significa esa clase de ladrón que usa la fuerza para robar. Están los ladrones que hurtan, los carteristas, póngale, que uno no se da cuenta, que no te hieren, no te matan, no te hacen nada, pero te roban. Pero el salteador era el que con fuerza, con prepotencia, hería y te sacaba y salía con las suyas, se salía con las suyas. Ese era el salteador. Quizás un ejemplo es cuando Jesús habló de la parábola del buen samaritano, ¿no? Cómo lo dejaron a ese en el camino tirado, herido. Eso quizás no era un ladrón, era un salteador, porque le robó, pero con fuerza, con prepotencia. Entonces, Jesús dijo que todos los que vinieron antes de él eran así. Se apoderaron de las ovejas a la fuerza. Se apoderaron a la fuerza robando la gloria al Señor. Se olvidaron que trabajaban para Dios.
Se olvidaron que las ovejas eran ¿de quién? Del Señor. Se olvidaron del Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ellos se metieron en la viña, se apoderaron, ellos se creían que eran los dueños del redil. Se olvidaron que eran simplemente alguien que tendrían que haber trabajado para la gloria de Dios, que tendrían que haber cuidado de esas ovejas con temor para presentársela al dueño de las ovejas. Entonces Jesús dijo, yo soy la puerta. Y dice en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Esta mañana también vimos que no cada cosa de una alegoría hay que buscarle el significado. No podemos decir cómo entró y salió, qué pasó, perdió la salvación, entró y era salvo, salió, se alejó del Señor. No, la alegoría es para las cosas importantes de esta historia. Él es la puerta. Y la oveja para entrar o para salir, para comer el pasto, que quizás sea la palabra del Señor, siempre tenía que pasar ¿por dónde? Por Jesús. Y en Jesús estaba su libertad. Y en Jesús estaba su salvación. Él es la puerta. No hay otra forma de entrar a ese redil si no es por la puerta. Todos los que vinieron antes de Jesús eran ladrones y salteadores. Quizás lo mismo pasó con tu vida, quizás lo mismo pasó con mi vida. Toda la religión que yo conocí, los caminos que yo quería para formar parte del pueblo de Dios, fueron ladrones y salteadores, hasta que llegó Jesús, que es la puerta, que es el camino, que es la única forma de entrar al redil, por la puerta, por el Señor Jesús, por lo que Él hizo. Dice en el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, este pastor no solamente vino para salvarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Nosotros, estamos muy obsesionados con el pecado. Todos siempre hablamos del pecado y que Jesús vino a limpiarnos de nuestros pecados. Pero Él hizo mucho más que limpiarnos de nuestros pecados. La gracia del Señor fue mucho más abundante que simplemente limpiarnos. Él no nos limpió y nos dejó al costado. Ya está, ya te limpié. Él formó algo personal. La gracia del Señor es más que simplemente perdonar los pecados. Él nos da una vida abundante. Él nos adoptó como sus hijos. Él dice, ahora lo vamos a ver más adelante, mis ovejas me conocen a mí y yo las conozco. Está hablando de una relación que comenzó con el perdón de los pecados. Pero la gracia del Señor es mucho más que nos perdonó. Nos hizo pertenecer a un redil, a un rebaño. Nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos hizo hijos de Dios, hermanos. Estaba pensando hoy lo que cantábamos. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Pero no quedó ahí. Sigue, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y de misericordia. Sigue la obra del Señor. Empezó con los perdón de los pecados, pero continúa. Continúa porque la gracia es más grande que simplemente limpiarnos y abandonarnos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos conoce a cada uno por su nombre. Dice versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da
por las ovejas. Hermanos, Él no es una persona que, esta forma, hay que entenderlo. Él no está diciendo que da su vida para salvar las ovejas, sino que Él da su vida para que esas ovejas pertenezcan al redil. Él da su vida para rescatarla, en rescate de ellas. Él da su vida, la entrega, para reemplazar a lo que esa oveja no podía hacer, que era morir por los pecados. Dice versículo 12, comparándose él con los asalariados. El asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hermanos, él estaba acusando a los pastores de su tiempo, que eran asalariados y que no le importaban las ovejas. ¿Cómo te das cuenta que alguien es asalariado? Cuando no le importaron la fila que había esa tarde de ciegos, cojos, paralíticos, y ellos, ignorando todo eso, fueron a discutir una doctrina. ¿Por qué? Porque no les interesan las ovejas. No les interesaban las ovejas. Cuando ve que la gente no conocía la ley, a ellos no les interesaban las ovejas, porque no perdían su tiempo para hablar con esas ovejas y mostrarles el camino. Hermanos, al asalariado nunca les importan las ovejas, su negocio va por otro lado. Hermanos, esta gente veía a personas en los supuestos errores y no sacaban la Biblia para hablar de esos errores. No la sacaban, nunca la sacaron. Hermanos, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo voy a ver a alguien que se está perdiendo y no le voy a hablar? ¿Cómo voy a ver a alguien que está herido y no voy a tener compasión? ¿Cómo voy a avergonzar a una oveja delante de todos poniéndola, mirá, esta te pecó delante de todos? No le tenían ningún amor a las ovejas. Eran asalariados. Hermanos, la diferencia de que Jesús no es un pastor común y corriente, porque por sobre todo es el dueño de las ovejas. Lo dijo muchas veces en esto que hemos leído: mis ovejas oyen mi voz. Yo conozco mis ovejas, dice el versículo 14, y las mías me conocen. La diferencia es que somos del Señor, hermanos. No, Jesús no era un buen pastor que le estaba cuidando las ovejas a otro millonario que tenía ovejas. El millonario es Él. Él es el dueño de las ovejas. Y Él por eso su vida da por las ovejas. Porque no es, como yo creía antes, un buen pastor, el mejor, pero que le estaba cuidando esa oveja a un rico que quién sabe dónde estaba, disfrutando de tener como un obrero a este buen pastor. No, acá el rico es Él. Mis ovejas oyen mi voz. Yo le conozco, porque son mías. Él no es asalariado. Él es el dueño, el amo, el Señor de las ovejas. No solo dice eso, que dice, y tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, qué lindo este pastor, ¿no? Porque es un pastor que está trabajando con sus propias cosas. Son sus ovejas. Sabe lo que hace. Sabe, le duele el dolor de sus ovejas. Cuida a las heridas. Sana, venda a las que tienen la pierna quebrada.
porque son suyas. Hermanos, estoy contento con esta palabra porque dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Él tenía en mente quizás a nosotros, de seguro a los gentiles, pero la tenía acá y dice, las voy a buscar. Y como dije el otro día, San Juan siempre está hablando de la doctrina, de la gracia, la doctrina de la salvación. Dice, Jesús sabe lo que va a hacer con esas otras ovejas. Él dice, oirán mi voz, porque va a ser con un llamamiento irresistible. Mis ovejas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, esta palabra nos muestra que Jesús era algo más que un buen pastor. Jesús es Dios. Él era el único que podía decir, yo tengo poder para dar mi vida, pero tengo poder para volverla a tomar. Estamos hablando de la muerte de Jesús. Es el único que podía decir, yo voy a poner mi vida, voy a morir por las ovejas, pero yo voy a resucitar. Pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Es el único de los que pisó esta tierra que pudo haber dicho estas palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque Él es Dios, hermano. Él es el único que tenía poder para ponerla. Yo tengo también poder para ponerla, pero de ahí a resucitar, nunca. Pero Él tenía ese poder. Voy a morir, pero voy a resucitar. Porque esto recibí de mi Padre. Versículo 19, y ya terminamos. Volvió a haber discusión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Una vez más vemos que los que estaban en contra de Jesús, estos fariseos, como no podían discutir todo lo que él hablaba, porque no podían discutir todo lo que él decía, porque la doctrina de ellos era errónea, porque la doctrina de ellos era deficiente, porque cada vez que Jesús hablaba los avergonzaba, porque cada vez que Jesús hablaba delante de los demás quedaban sin respuesta, sin palabras, porque mandaba alguaciles a prenderlo y los alguaciles venían maravillados de Jesús. Cuando a una persona mala se le presenta estas cosas, siempre busca el mismo camino, desprestigiar al que tiene enfrente. Si no puedo con la palabra discutir, voy a decir que es un endemoniado. Si no puedo con la palabra discutir, voy a decir que él es un pecador, como dijo en el capítulo 9. Si no puedo con la palabra discutir, voy a decir que fue un hijo de fornicación, que sus padres eran corruptos y que él es igual. Siempre, cuando no puedo discutir, ataco a la persona, porque no tengo argumentos para hablar. Los fariseos siempre hicieron esto. Si no era un pecador, era un endemoniado. Si no era un endemoniado, era un hijo de fornicación. Si no era un hijo de fornicación, era uno que estaba loco y fuera de sí. ¿Por qué atacaban a Jesús? Porque no podían atacar nunca a su palabra, que era perfecta. Siempre pasó así durante miles de años. Todas las sectas y las religiones falsas que hay, ¿qué hacen? Atacan a Jesús.
No, era un buen hombre, pero no era Dios. Era un profeta, pero no era el Hijo de Dios. Sí, salvó, pero yo también tengo que hacer algo porque si no, no sirve para nada. Siempre atacando a Jesús. ¿Por qué? Porque no pueden resistir de atacarlo con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Esto era lo que quería compartir con ustedes. ¿Qué me llevo de esta enseñanza, de estos versículos? Me llevo un ejemplo para imitar a nuestro Señor Jesús, que da su vida por las ovejas, que, como vimos esta mañana, Él no iba arriando a las ovejas de atrás, sino que Él iba delante de las ovejas como ejemplo, y las ovejas me siguen, dice, que a cada una llamaba por su nombre, que las conoce. Cuando Jesús dice, cuando Dios en su palabra dice, conozco a mis ovejas, esa palabra conozco es la misma que se usa en Génesis cuando dice, Adán conoció a Eva, o cuando volvió a conocer a Eva y tuvo otro hijo, Abel. Habla de intimidad, habla de una relación íntima. Dice que Él tiene una relación íntima con nosotros, pero las ovejas también tienen una relación íntima con el pastor. Comunión, alabanza, lectura, adoración. Eso es. Me llevo esto, el ejemplo del buen pastor, el ejemplo a no caer como estos ladrones y salteadores, a nunca ser así, y el ejemplo de las ovejas también, hermanos. Mis ovejas conocen mi voz y no van detrás de los extraños. Hermanos, las ovejas tienen su obligación también de conocer la voz del Señor. Amén.